preguntarle finalmente su opinión sobre el paro que inició el primer minuto de este día de los trabajadores del Poder Judicial, si se analizó en el Gabinete de Seguridad qué problemas podría acarrear este paro de los trabajadores y también pensando en que se va a votar, los jueces federales van a votar, creo que también el día de hoy, si ellos también se suman a este paro a partir del próximo miércoles. Eso sería todo, presidente. Gracias. Bueno, yo creo que están en su derecho de manifestarse. Solo comentar que con la reforma que se está proponiendo no se afecta a los trabajadores. Al contrario, se les beneficia. A ver si mañana o pasado se vuelve a explicar en qué consiste la reforma. Todo esto para que no se manipule a los trabajadores, para que los trabajadores del Poder Judicial tengan información. Nosotros no estamos en contra de los trabajadores de México. Nosotros estamos en contra de la corrupción y de los privilegios. Y hay corrupción y hay privilegios en el Poder Judicial y los trabajadores lo saben. Y lo que queremos es corregir, que desaparezca la corrupción en el Poder Judicial, sobre todo arriba. La corrupción que llevan a cabo jueces, magistrados y ministros. Aclaro, no todos, pero sí muchos de ellos, que dejan en libertad a delincuentes, tanto del crimen organizado como a delincuentes de cuello blanco. Si teniendo esa información, que la tienen, ellos deciden ir a una huelga, también están en su derecho. Nada más que van a servir de paleros a quienes forman parte de la corrupción en el Poder Judicial. Y de una vez también aprovecho para decir que lamento mucho el que el Consejo Coordinador Empresarial esté pidiendo que se viole la Constitución. En pocas palabras, están primero descarándose, están definiéndose por la corrupción. Y no quieren un auténtico Estado de Derecho.
quieren un Estado de chueco. Y es mucha prepotencia que los que se sienten dueños de México quieran tener a sus pies a jueces, a magistrados y a ministros. Porque el Consejo Coordinador Empresarial no son nada más los que representan a ese organismo. Son los más afortunados de México, que no dan la cara, pero son los que tienen a su servicio a ministros de la Corte. Y ellos lo saben, nada más que no voy a mencionar sus nombres, pero sí saben ellos que me estoy refiriendo a una actitud que es completamente inmoral. Eso no ayuda a limpiar de corrupción al país. Eso no le ayuda a México. Eso es un mal ejemplo lo que están haciendo. El tener a su servicio a ministros para que no paguen impuestos, para que mantengan sus monopolios, para proteger intereses facciosos, y todo en contra del interés general. Tener un poder judicial que esté al servicio de una minoría rapaz y no un poder judicial al servicio de todo el pueblo. Mexicano de Negocios que se evite una representación proporcionada en el Congreso. Sí, a eso me refiero, pero no es por la representación proporcional, es porque no quieren que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros. Además, ¿cómo piden que se interprete la Constitución? Si es muy clara, y lo mismo la ley de la materia. Además, si ya se ha aplicado de esa forma en elecciones anteriores, ¿por qué ahora que el movimiento de transformación, porque así lo decidió el pueblo, va a tener mayoría calificada en el Congreso? No quieren que se aplique la Constitución y se aplique la ley de la materia y se aplique las resoluciones que se han hecho con anterioridad, porque desean que no se modifique la Constitución, porque quieren que no se toquen todas las reformas que se hicieron para beneficiar a una minoría durante el periodo neoliberal, cuando saquearon al país.
cuando nunca legislaron en beneficio del pueblo, en beneficio de los trabajadores, porque todas las reformas que se hicieron, y entonces no habían desplegados del Consejo Coordinador Empresarial, todas eran para beneficiar a una minoría y para perjudicar a la mayoría del pueblo de México. ¿Por qué no se manifestaron cuando pusieron las tierras ejidales al mercado? ¿Por qué no se manifestaron cuando decidieron congelar los salarios de los trabajadores? ¿Por qué no se manifestaron cuando se redujo el monto de las pensiones a los trabajadores? ¿Por qué no se manifestaron cuando se llevaron a cabo las privatizaciones de bienes del pueblo y de la nación? ¿Por qué no se manifestaron cuando se pretendía privatizar la educación pública? ¿Por qué no se manifestaron cuando avanzaron en la privatización de la salud? Y ahora sí. México es de todos los mexicanos. México no es país de unos cuantos. Y eso quedó de manifiesto en la elección, y para eso es la democracia. ¿Cómo es posible que el pueblo votó mayoritariamente a favor de que continúe la transformación del país y ellos, un grupo de potentados con sus achichincles de los medios, de la academia o de la intelectualidad, quieran pisotear la Constitución? Porque no les conviene para mantener sus privilegios, para que haya una auténtica legalidad. Es, como decía Juárez, aunque ganaran imponiéndose por sometimiento de consejeros y de los magistrados del Tribunal Electoral, sería un triunfo pírrico, o como diría Juárez, el triunfo de la reacción es moralmente imposible. Quedaría de manifiesto que lo que quieren es que continúe en México la corrupción y los privilegios y el influyentismo y la hipocresía de hablar de que la ley es la ley. Pero me llamó la atención un párrafo, a ver si pones de favor lo de el manifiesto del Consejo Coordinador Empresarial. Fíjense lo que piden. Y además, de manera ambigua, simulando, ¿no?, que están preocupados.
pero quieren que se interprete la Constitución de nuevo. Listo. Por lo anterior, el Consejo Coordinador Empresarial y los organismos que lo integran hacemos un llamado al Instituto Nacional Electoral, INE, y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para realizar la asignación de los diputados plurinominales. Fíjense lo descarado, mediante una interpretación sensata. ¿Qué es eso? ¿Qué van a interpretar si la Constitución es completamente clara en cómo llevar a cabo el reparto de los diputados plurinominales? Justa, equilibrada y apegada a la Constitución. ¿Cómo? Si así lo tienen que hacer, apegado a la Constitución. Pues no necesita interpretación sensata. Lo tienen que hacer apegados a la Constitución, ¿sí?, y a la voluntad del pueblo mexicano. Y hay toda una lanzada con esto en los medios, ¿no? Están desnudándose. Los reyes van desnudos por aquello de que el rey va desnudo. Esto ayuda también a entender por qué están promoviendo la huelga a los de arriba, y ayuda a los trabajadores a darse cuenta. ¿Por qué tanto interés en que se mantenga el Poder Judicial sin modificación? ¿Qué les afecta? ¿En qué les afecta si el pueblo elige? Si son realmente demócratas, si realmente quieren que vivamos en un auténtico Estado de Derecho. ¿En qué afecta que se utilice un método democrático para limpiar, en este caso al Poder Judicial, de corrupción, y que sea el pueblo el que elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros? Ellos deberían de estar apoyando eso. No. No cabe duda que tenía mucha razón Miguel Hidalgo, el padre de nuestra patria, ese cura bueno y rebelde, que cuando lo estaban excomulgando llegó a decir a los oligarcas de entonces de que a ellos, a los oligarcas, lo único que les importaba era el dinero. Su único Dios, les dijo,
es el dinero. Pero es de vergüenza, de pena ajena. El embajador Salazar también advirtió sobre la elección de jueces, Sí, y todos pueden opinar, nada más que el que decide es el pueblo. Pero es tener el control del Poder Judicial y de la Corte para que sigan las empresas extranjeras intentando quedarse con la industria eléctrica para cobrarle la luz a los mexicanos al precio que les venga en gana. Eso es lo que defienden, para eso quieren al Poder Judicial. Y no estoy hablando al tanteo. Ya el Poder Judicial, la Suprema Corte rechazó una ley eléctrica que era para defender al pueblo de México y se pronunciaron a favor de las empresas extranjeras. Y ya sabemos que ahí tienen todavía la presidenta del Poder Judicial de la Suprema Corte. Ahí tienen un expediente de una empresa que le debe al erario público en 2 expedientes como 25,000 millones de pesos y que los tiene ahí aun cuando no le corresponde tratar el asunto a la Corte, porque incluso ya llegó a la Corte, ya le dieron la razón a la Hacienda Pública, que se tiene que pagar ese dinero, y la Constitución es clara y hay jurisprudencia y hay tesis y ahí están los expedientes. Y luego no hay nada que afecte a los monopolios. Busquen ustedes la información, ministros que están al servicio de potentados. En el caso de los monopolios, no puede, por ejemplo, el gobierno poner una línea de comunicación telefónica. No puede. No podemos comunicar con Internet como quisiéramos a todo el país, porque se protege a las grandes empresas de comunicación.
Y todas estas empresas tienen ahí a sus representantes. Traen a su servicio a jueces y a magistrados y a ministros. ¿Qué fue lo que sucedió? Que soltaron dinero, muchos de ellos, para que el movimiento de transformación no lograra tener mayoría calificada en el Congreso, porque solo teniendo mayoría calificada en el Congreso se puede reformar la Constitución. Y por eso ahora están en esta crisis de nervios y alentando para que se viole la Constitución. Porque eso es lo que le sorprendió. Todavía, como dijo Said, habían encuestas hasta que daban el empate a la señora Xóchitl con la presidenta electa. Y de repente, ¿qué es esto? Pues sí, por su desprecio al pueblo. Fue un tengan para que aprendan. Ayer lo dije. No interesa, eso es un asunto de cada quien, que le tengan amor al pueblo. Puede ser que no le tengan amor al pueblo, pero se tienen que acostumbrar a respetar al pueblo, porque esa es la verdadera democracia. Y vale más que vayan acostumbrándose. ¿Se detiene el desarrollo, presidente, el crecimiento, se agudiza la desigualdad? Todo, porque nada más se concentra la riqueza en unas cuantas manos. ¿Quién fue el que comenzó con todo esto que estamos enfrentando? Salinas. Salinas les entregó empresas, bancos, minas, bienes del pueblo, de la nación, saquearon a México como nunca en la historia. Y para eso modificaron la Constitución. Ahí no dijeron nada. Ajustaron el marco jurídico para poder saquear a sus anchas. Y Salinas creó el llamado Grupo Compacto, todos los que se beneficiaron con las privatizaciones. Y en ese tiempo, si ustedes ven los datos del Banco Mundial, fue cuando hubo en México más desigualdad económica y social. Acuérdense que hace un poco más de 200 años, una de las demandas principales
de Morelos era que se moderara la indigencia y la opulencia, que se moderara la desigualdad. Unos 10 años antes de que Morelos dictara los sentimientos de la nación, había llegado el barón de Humboldt a México. Sí, a principios de 1800. Siglo XIX, a principios, 1804. A ver, ¿cuántos tuvo Humboldt cuando llega a México? Y tiene un texto en donde dice: nunca he visto tanta desigualdad como la que estoy viendo. 1813. Y los sentimientos de la nación, 1813. Sí, 10 años más. Y por eso, en los sentimientos de la nación, dice Morelos, que se modere la indigencia y la opulencia, que se eleve el salario del peón, que se eduque al hijo del campesino y del barretero igual que al hijo del más rico hacendado, que haya tribunales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte. Pasan 200 años y con Salinas tenemos la misma desigualdad que en los tiempos de Morelos. Un puñado de potentados, muchos que tienen poco y pocos que tienen mucho. Y para eso tomaron las instituciones y crearon una república simulada, falsa. Se apoderaron del Ejecutivo, se apoderaron del Poder Legislativo. Imagínense, 36 años haciendo reformas a la Constitución. Nadie de estos varones del dinero reclamando porque les beneficiaba en 36 años. Todas las reformas. Y además, llamo a los intelectuales orgánicos a que hagan un trabajo sobre esto o me desmientan. En 36 años nunca hicieron una reforma en beneficio del pueblo. Todas las reformas que hicieron fue para adecuar el marco jurídico y legalizar el saqueo de los bienes del pueblo y de la nación. Y en la época de Salinas comenzó todo esto, siguió con Zedillo, engañaron con el cambio, ahí viene el cambio, con Fox, lo mismo, Calderón, lo mismo. Los que estuvieron en Hacienda con Salinas o con Zedillo fueron los de Hacienda, de Fox y de Calderón, hasta el sexenio pasado. Entonces, es
lamentable, no podía yo dejar de tratar este tema porque es una vergüenza lo que hicieron los del Consejo Coordinador